Muy bien, en el video anterior miramos entonces cómo utilizar esas tablas dinámicas para sacar frecuencias relativas y frecuencias absolutas, tanto para una sola variable cualitativa como para dos variables cualitativas. ¿Sí? Hagamos un repaso. Recuerden que habíamos mirado, les había puesto como ejemplo este caso de una tablita con frecuencias de un artículo, cómo construir, por ejemplo, esta tabla. Una tabla muy sencilla de construir utilizando tablas dinámicas. O sea, un tipo de tabla de esta forma, con nuestra información en salud o nuestra información en nutrición, la podemos sacar muy fácil, donde voy a tener las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Y que recuerden que como estoy mezclando dos variables, ¿sí? Aquí tengo una variable en las columnas de la tabla y otra en las filas. Las frecuencias relativas se van a poder comportar por totales, por filas o por columnas. ¿Sí? Esto ya lo habíamos mirado en los videos anteriores. Recuerden que, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, aquí voy a tener el reporte para esta variable en función de esta, va a estar por columnas, las frecuencias relativas, mientras que, por ejemplo, aquí nos las pusieron por filas. Y eso hace una diferenciación muy grande en la interpretación. ¿Listo? Entonces ya miramos cómo sacar esas tablas. Hicimos un ejercicio con esta base de datos. Ya sabemos entonces cómo hacer el análisis cualitativo con tablas dinámicas para esas variables quali, precisamente. Vamos a mirar entonces que la tabla dinámica también me permite a mí juntar dos variables cualitativas y datos de una cuantitativa. ¿Cómo así? Miren en el ejemplo anterior que le agregué otra parte de la tabla que no les había mostrado, en donde miren lo que voy a tener acá. Voy a tener la variable cualitativa zona, lo urbano y lo rural. La variable, la variable cualitativa zona urbana y rural y estas cuatro variables que son cuantitativas. Las tablas dinámicas me permiten a mí sacar o juntar información cuantitativa en función de las categorías de una variable quali. Miren que, por ejemplo, acá, años de operación, ¿sí? Años de operación es una variable cuantitativa, en donde voy a tener, ¿qué le saco a las cuantitativas? Recuerden, los descriptivos. Y las tablas dinámicas me va a permitir sacar algunos descriptivos. Entonces, si yo quisiera tener años de operación, la media de años de operación como me la muestran acá para los hogares urbanos y la media de años de operación para los hogares rurales, yo lo puedo hacer, sacar una tablita de este tipo, con otras variables obviamente, utilizando tablas dinámicas. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cómo saco un reporte así. Volvamos entonces a nuestra base de datos. Tengo la base de datos, vamos a seguir trabajando con la misma, esta basecita de datos. Vuelvo a mi tabla dinámica. Recuerden que la tabla dinámica siempre va a estar disponible para hacer el cálculo, pero lo que ella me va arrojando en información yo lo voy consolidando en otra parte. Miren que esto fue lo que consolidé en los ejercicios del video anterior. ¿Ok? Entonces vamos a limpiar los campos. Miren, esto es muy importante. Yo solamente, voy a correr la imagen para acá, yo solamente creé la tabla dinámica una sola vez. No se acostumbren a estar creando y creando tablas dinámicas. No, creen una sola tabla dinámica y con ella hacen todo el análisis. Entonces miren que esta tabla dinámica que tengo aquí abierta es la misma con la que hice el cálculo del ejercicio en el video anterior. ¿Listo? La voy a limpiar. Saco lo que tengo dentro de los espacios, dentro de los campos, y vamos a hacer entonces lo siguiente. Hagamos un análisis de esta base de datos y miremos, por ejemplo, yo cómo puedo sacar los promedios de la edad, por ejemplo, o los promedios de las tallas o de los pesos, ¿sí? Cualquiera de mis variables cuantitativas en función de las categorías de una quali. Entonces, por ejemplo, para mí fuera muy importante saber cómo son los pesos de estos pacientes según el área en la que viven, urbana o rural, yo puedo entonces coger el comportamiento de los pesos y analizarla en cada una de las categorías del área. Y esto lo puedo hacer con las tablas dinámicas. Entonces vamos a mirar. Vuelvo a mi tabla dinámica. Entonces elegí la variable área. Y esa variable área la voy a colocar
pongámoslo en las columnas, donde voy a tener rural y urbana. Y entonces yo qué quiero que me aparezca en rural y urbana, quiero que me aparezca los pesos. Entonces cojo peso y los llevo a valores, ¿sí? Y recuerden lo que les decía ahorita, él por defecto les puede mostrar conteos o suma. A mí, ¿qué me va a interesar acá? Me va a interesar, por ejemplo, que me entregue la media. Entonces puedo entrar por acá, configuración de campo de valor, y decirle, entrégueme la media. Media es lo mismo que promedio. Aceptar. Y él te va a entregar los promedios. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener el promedio del peso de esos pacientes en el área rural y en el área urbana. Habíamos hablado, cuando hicimos el repasito de estadística general y de variables, que las medidas de tendencia central como media y como mediana tienen siempre un compañero, una compañerita, una pareja. Para la mediana el rango intercuartil y para la media la desviación estándar. Vimos en esta tabla, ¿sí?, que miren que la media me la entregan, miren la media acá, me la entregan acompañada de la desviación estándar. Entonces siempre nos acostumbramos a eso. Si reporto la media, la reporto con desviación estándar. Si reporto la mediana, la reporto con rango intercuartil. ¿De qué depende reportar una u otra? De la distribución de la variable. Si distribuye normal o no distribuye normal, pero eso no es resorte pues del curso. Pero sí que tengan en cuenta que si van a entregar una media, entreguenla con desviación estándar. Y si van a entregar una mediana, entreguenla con rango intercuartil. Pueden entregar las cuatro: media y desviación estándar, mediana y rango intercuartil. ¿Listo? Entonces volvamos acá. Yo ya tendría entonces las medias del peso según las categorías rural o urbana. ¿Qué me faltaría? Agréguele la desviación estándar. Entonces vuelvo y cojo peso y lo pongo acá. Y miren que él te va a entregar otro valor, otro campo de valor adicional. Pero yo no quiero que sea suma de peso. Yo lo que quiero es que sea desviación estándar. Entonces te va a entregar dos desviaciones estándar posibles. Una para población y otra para muestra, ¿sí? Vamos a suponer que esta es una población, que esto no es una muestra sino una población, o si usted tiene la muestra, utilizas entonces esta. ¿Listo? Entonces puede ser una para población, otra para muestra. Vamos a suponer que esta es población, le doy población. ¿Y qué me va a entregar entonces? Él te va a entregar en el área rural. Me voy a llevar esta información de acá. Acuérdense que siempre lo que me vaya entregando las tablas dinámicas lo voy recopilando en otra parte. Entonces voy a organizar, por ejemplo, esta tablita para que le vayamos dando forma a esto. Esto es lo rural, esto es lo urbano, ¿sí? Esto no lo voy a necesitar. Esos totales de esos, o si los necesitas, pues dejas esa información, ¿sí? Y miren que ya tengo la información en donde esta es mi media, esta es mi desviación estándar, esta es mi media en lo urbano y esta es mi desviación estándar en lo urbano. ¿Listo? Y miren lo fácil que saqué esta información. Esto de acá lo puedo quitar. Y tengo entonces el peso, voy a decir que este es el peso, con su media y desviación estándar para lo rural y media y desviación estándar para lo urbano. O sea, esto que tengo acá, miren lo fácil que es sacarlo en mis datos con tablas dinámicas. ¿Qué más se puede hacer? Por ejemplo, que a mí me interesa, aparte de tenerlo clasificado por rural y urbano, también quiero clasificarlo según la actividad física. Entonces, ¿a dónde agregaría esta otra variable que es cualitativa? Acá a las filas. Y miren lo interesante, ¿sí? Los que hacen actividad física, si no, distribuido por rural y urbano, y tengo el promedio del peso y las desviaciones estándar. Si yo cojo esta información de acá, voy a coger desde acá, y me la llevo a consolidarla acá. Miremos esto cómo nos queda. Esto, por ejemplo, no lo voy a necesitar.
esto de estos totales, y miren la tablita como me va a quedar. Ya cada uno le hace el diseño que quiera a la tablita, el color que le quiera colocar. Entonces, por ejemplo, estos son los rurales, ya para uno entregar un reporte o para entregar un informe. Este es rural, este es urbana. Y miren que entonces tengo, por ejemplo, en esta tabla voy a tener 3 variables. El área, la actividad física sí no y el peso. 2 variables cualitativas y una variable cuantitativa. Entonces, organizo lo mismo de acá. Media, desviación estándar, media, desviación estándar. ¿Listo? Y miren lo fácil que fue sacar esta información. Puedo ya decir entonces que, por ejemplo, el peso promedio de estos pacientes que viven en el área urbana y que hacen actividad física es de 24 kilogramos, con una desviación estándar de 5.9 kilogramos. O puedo decir que el peso promedio de estos pacientes que no realizan actividad física y viven en área rural es de 23 kilogramos, con una desviación estándar de 6.51. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en la que podemos utilizar las tablas dinámicas para hacer análisis de variables cuantitativas combinadas con variables cualitativas. ¿Listo? Entonces, si nos devolvemos para este ejemplo que les había mostrado acá, ya sabemos con las tablas dinámicas cómo construyo una tabla descriptiva de variables cualitativas, frecuencias relativas cuando son 2 variables que pueden ir por filas, por columnas o por totales, y cómo puedo mezclar o juntar variables cuanti con variables quali. ¿Listo? Utilizando tablas dinámicas. En el siguiente video vamos a mirar el uso de la herramienta análisis de datos para sacar todos los estadísticos descriptivos solo para variables cuantitativas. ¿Listo? Nos vemos entonces en el siguiente video.